Aló, ya. Buenas tardes, buenos días todavía. Muchas gracias por haber venido a esta charla, conversatorio, con la presencia de estos jóvenes y destacados periodistas cubanos. Ellos están conociendo la realidad del periodismo chileno tal cual como nosotros tenemos curiosidad por conocer la manera en que ellos practican el periodismo en Cuba. Y vamos a conversar en torno a la pregunta de si existe un nuevo periodismo en Cuba. Va a dirigir la actividad el director del diario The Clinic. ¿Sigue siendo director espiritual o ya eres material? Ya, por ahí. Que nos va a presentar además a los invitados. Muchas gracias. Hola, buenos días. Carlos Manuel Álvarez, Elaine Díaz y María Antonieta Colunga forman parte de un grupo de cubanos que están de visita acá por estos días, con los que hemos realizado un encuentro conversando de periodismo, de realidades cubanas y realidades chilenas, de ideologías vivas y ideologías muertas, y de experiencias varias donde cada uno ha puesto algo de lo que conoce sobre la mesa y lo hemos tratado en conjunto. Son en general son todos miembros de una generación joven de periodistas, tienen todo en torno a los 30 años, y es una generación que ha empezado a crear medios nuevos, lenguajes nuevos, y una inquietud distinta por ir indagando la realidad de un país que, en términos periodísticos, más bien tiene una tradición en las últimas décadas poco florida, para decirlo de alguna manera metafórica. Pero de lo que están haciendo, de lo que están buscando y de lo que nosotros en Chile también nos ha tocado ver en un tiempo de búsquedas de apertura, de denuncias de corrupciones, de transparentar realidades veladas, es de lo que vamos a hablar ahora, y en el caso de ellos especialmente de lo que ha sido esa realidad cubana. Después ojalá convirtamos esto también en una conversación donde interactuemos y hayan preguntas y respuestas. Carlos Manuel Álvarez es licenciado en periodismo, es escritor y periodista, ha colaborado con múltiples medios en América Latina, con Malpensante, ha sido colaborador también del New York Times en español, con Gato Pardo, etcétera, y fundó, junto con otro grupo de amigos, algunos están por aquí, el Friki por ahí anda dando vueltas, un medio que se llama El Estornudo, donde han desarrollado el periodismo narrativo, donde han desarrollado la búsqueda de historias reales que pretenden ser no solo develadoras del mundo que están viviendo, sino también textos valiosos y deseables de leer. María Antonieta Colunga es de Camagüey, periodista, ha participado también en diversos como colaboradora en distintos medios. Muchos de los que están acá han colaborado en el Caimán Barbudo, que es un medio estatal, pero un poco más transgresor, un poco más liberal, digamos, en sus líneas, y de alguna manera se ha constituido como un espacio de pensamiento en Cuba. Ha tenido varios premios periodísticos, todos los que están acá son todos muy premiados, no voy a repetir los premios de cada uno porque es un poco vergonzoso eso. Para ellos, digo, que son gente tan modesta. Y actualmente está trabajando en la revista, bueno, tú estás en el Caimán ahora todavía, ¿no? Sí, colaborando. Está colaborando en eso y estás en este movimiento católico de iglesia, con Cáritas, que es también un espacio y un lugar donde se ha reunido, digamos, mundos libres y que buscan también espacios de expresión. Y Elaine Díaz es periodista, fundó también un medio y dirige un medio que se llama Periodismo de Barrio, forma parte de un circuito, Carlos Manuel también, de un circuito de periodistas latinoamericanos que de alguna manera en torno un poco a la Fundación García Márquez y en torno a distintas
ocasiones se reúnen para hablar de estos temas, y ella ha fundado este medio del que les va a contar más, con una particular atención a lo ecológico, a los temas naturales y ciudadanos, y desde ahí también ha empezado a contar un territorio poco narrado de Cuba. Laine también hizo la beca Nieman en Harvard, y por lo tanto tienen la experiencia de, viviendo en la isla o estando adentro y afuera, ver en qué está consistiendo esa realidad. Y vamos a partir entonces, yo creo, con la pregunta más genérica que nos convoca, de hecho, que es si hay acaso un nuevo periodismo en Cuba, o es una simple ilusión o una simple idea que se quisiera echar a andar, pero que no está claro si existe. Carlos Manuel, unánimemente elegido para comenzar. Hola a todos. Bueno, empezar diciendo que como soy juez y parte, se me hace un poco difícil difícil porque no logro desentrañarlo bien exactamente qué es lo que está pasando con nosotros en este momento, ¿no? No tengo la suficiente distancia. Yo partiría diciendo de que no creo que haya un nuevo periodismo en Cuba. Hay, si acaso, si pudiéramos decirlo así muy generosamente, un momento que es nuevo, pero el periodismo en todo caso sería el mismo de siempre, ¿no? Y lo que es nuevo, lo que vendría a ser de alguna manera particularmente significativo de esta circunstancia, es que el periodismo, de manera un poco más consciente, o que no se constriña solo a una persona o algo así, sino digamos que podemos hablar como de un pulso generacional, que el periodismo, por primera vez en tiempo, está haciendo periodismo y está dejando de ser propaganda. Entonces, eso sí podría ser nuevo, pero el periodismo no. O sea, es probablemente que se trate de todo lo contrario, y en vez de una carrera hacia adelante, se trata de una vuelta a los orígenes, ¿no? De rescatar lo que debe ser el oficio desde sus principios, desde sus bases, y entonces en ese sentido lo que hay es un retroceso. Ese retroceso sería novedoso, pero es un retroceso a poner las cosas en su lugar, ¿no? Que partan de su sitio, desde donde deben ser. El periodismo, con qué tono se escribe, cuáles son las líneas éticas y morales que hay que tener en principio para saber cuándo algo es periodismo y cuándo no lo es, deja simplemente de ser periodismo y no es más que un periódico, un medio o un trabajo específico que su único objetivo es ser funcionar al poder, sea cual sea ese poder del que estemos hablando. Esto no vale solo para Cuba, ¿no? Entonces lo que sí me parece, como te digo, es que si habría algo de particular, de novedoso, de noticioso, es que el periodismo de alguna manera se está dejando ver, pero no es nuevo en sí, ¿no? La pregunta que yo, para ir desarrollando la necesitaría es, pienso en ese nuevo periodismo, no en si es que es un periodismo que no existía en la humanidad, ni si es un periodismo que se está creando de la nada, sino que dadas las nuevas circunstancias o dadas las nuevas tecnologías, ¿hay un tipo de periodismo que no se hacía en Cuba que hoy se está haciendo? Yo creo que hay nuevos medios de comunicación, o sea, un poco para reconciliar la idea de Carlos con lo que estamos hablando acá. Estamos partiendo de un ecosistema mediático en Cuba, año aproximadamente 2008, donde solo existían medios estatales, prensa internacional acreditada en la isla y un conjunto que vienen del año 94 de medios de oposición que fundamentalmente lo que hacen es activismo político, no periodismo como tal, como lo reconocemos nosotros. Yo creo que a partir del año 2014, 2015 empiezan entonces a surgir medios no estatales. Yo no le llamaría alternativos, independientes, no le pondría ninguna etiqueta, simplemente la etiqueta de medios de comunicación no estatales. Y en estos medios de comunicación sí hay, yo creo, una nueva etapa en la manera de pensar el periodismo, que está concentrada fundamentalmente alrededor de 4 o 5 preocupaciones fundamentales. Primero, ¿cuáles son las historias que se cuentan? Segundo, ¿cómo se cuentan esas historias? Y ahí está la diferencia con el resto del periodismo quizás que viene de la oposición. Esas historias se empiezan a contar, por supuesto, profundamente permeadas por todo el periodismo narrativo latinoamericano, por una tradición ética no ya adherida a lo que es ético para, digamos, la Unión de Periodistas de Cuba, que está muy vinculada a lo político, al Partido Comunista de Cuba, sino a las normas éticas más vinculadas a lo que definiría la Fundación de Nuevo Periodismo Iberoamericano.
quienes cuentan las historias, y casi siempre vienen de periodistas profesionales, graduados muy jóvenes, de la Facultad de Comunicación, y cómo se distribuyen estas historias. O sea, fundamentalmente la plataforma en la que se ha podido desarrollar todos estos medios de comunicación nuevos es en Internet. Primero, por las regulaciones mismas que existen en Cuba para el ejercicio del periodismo, y segundo, porque no había otro sitio donde contarlo. Y yo creo que ese contar desde Internet supone un desafío enorme para los periodistas que lo están haciendo, porque implica para quién estamos contando y cómo llegamos a esas personas. Cuba tiene hoy 30% de penetración Internet. Estas estadísticas no incluyen Internet de los hogares, porque todavía esto no está implementado de manera eficiente, o sea que es una audiencia muy distribuida y casi líquida que se conecta desde parques en Internet. Entonces es yo creo que es un doble desafío. ¿Qué tipo de periodismo se está haciendo? ¿Para quién? ¿Y qué rol va a desempeñar en el futuro de Cuba y en el presente de Cuba con estas circunstancias estructurales? ¿Y tú dirías, María Antonieta, que este nuevo periodismo o esta nueva situación del periodismo que relataba Elaine se debe a qué, detona cuándo, cómo se va armando? Les encargo que si tienen algo que agregar ustedes no esperen que yo les dé la palabra, sino que complementamos. A ver, se debe a una situación histórica de muchos años de mala praxis de la prensa en el país. O sea, hay una generación que viene siendo un poco la generación de nosotros, la generación inmediata anterior y las posteriores que han venido, que van teniendo una formación importante, una formación académica, quiero decir, en las universidades de Cuba, con muy buena preparación, con una base teórica y metodológica fuerte, y que en su servicio social, o sea, en los 2 años que tienen que hacer de trabajo en los medios de prensa del país, empiezan a chocar desde que se gradúan con todo lo contrario a lo que te han enseñado en la academia, que es el periodismo. Y yo siento que estos nuevos medios, una parte importante de por qué surgen es precisamente por la deserción, por el no entroncar la formación que traen los estudiantes con lo que finalmente les toca hacer en los medios de prensa estatales cubanos. Otra parte importante es lo que hablaba Elaine, o sea, en Cuba se van dando una serie de situaciones puntuales como el crecimiento de la accesibilidad a Internet, la posibilidad que la gente va teniendo de conectarse, inicialmente, o sea, antes de estos medios hubo una oleada importantísima de blogs personales que fue como el detonar de alguna manera en el país de esa opinión otra o de esa manera otra de contar el país. Y fue un movimiento importantísimo en su tiempo. O sea, los mismos periodistas que estaban en los medios estatales les era pedido que se hicieran blogs personales como para presentar una visión otra de Cuba, pero a la larga eso fue como, decimos los cubanos, ¿no? El tiro salió por la culata. En los medios de prensa se pretendía mostrar una visión otra de Cuba y al final la gente terminó dando su visión, que era, por supuesto, divergente con la visión de los medios estatales. Y, bueno, a la larga esto fue derivando en la aparición de medios inicialmente como OnCuba, El Toque, o sea, medios fundados con asesoría o con financiamiento extranjero, a veces por empresarios que radican en la isla, pero al final sostenidos, editados, gestionados por periodistas cubanos graduados en nuestras universidades. Esa vendría siendo como la segunda oleada de este surgimiento de alternatividad dentro de la comunicación. Y finalmente a la larga, por las mismas condiciones de tecnología, de accesos, de posibilidad, de asesoramientos también desde cursos extranjeros, no sé, Elaine que fue a Harvard y tuvo esa oportunidad, pues van surgiendo entonces ya medios fundados por cubanos, que es el caso de Periodismo de Barrio, del Estornudo. Y creo que tiene que ver con todo, tiene que ver por una parte con la deserción profesional y con la necesidad tuya de hacer algo distinto o de responder de alguna manera o de sencillamente sentirte realizado en tu profesión sin tener que responder a políticas con las que no estás de acuerdo. Y por otro lado también la situación tecnológica y de posibilidades que ha impulsado este florecimiento de medios otros. Bueno, eso le iba a preguntar, porque la decepción profesional debe haber existido desde antes, claro, en otras generaciones, etcétera. Pero, ¿qué es lo que notan ustedes como un elemento más preponderante? Siempre son todos juntos, pero
como más profundo, el que se abrieron permisos, digamos, y se dieron libertades de pronto, producto del proceso político que Cuba va viviendo, o por ejemplo, o más bien la aparición de la Internet como una posibilidad de desarrollo que se impone por sobre las políticas que un Estado pueda o no decretar, o otra alternativa posible. No, yo creo que hay, ¿sabes? No hay ninguna reforma política estructural que haya permitido que estos medios surgieran en un espacio de mayor permisividad, de mayor libertad, reconocidos, legitimados, gestionados. Pero sí han ocurrido en el país diversos movimientos y se ha reconfigurado el tablero, porque ha habido en los últimos 8 o 9 años, desde que Raúl Castro está en el poder, reformas importantes desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, cultural, y esto a la larga también repercute, obviamente, en que haya como una especie de corrimiento de las estructuras políticas dominantes, ¿no?, que siguen ahí, pero digamos que hay como, es un breve cisma, ¿no?, un corrientazo, y lo que era un monolito cerrado se empieza a cuartear, hay fisuras, y entonces esas breves endijas que han aparecido en el país, todo esto lo estoy contando aquí como de manera muy simbólica, luego podemos, digamos, que concretar en ejemplos, pero por esas fisuras que empiezan a aparecer, digamos que empezamos a aprovecharla nosotros, ¿no? Entonces, obviamente, si hay un momento de fortuna, una circunstancia que nos permite, digamos, ensayar o apostar por lo que creemos que, o lo que tenemos ganas de hacer simplemente, que es algo que hace 10, 15 años, 20 años, las generaciones de periodistas recién graduados, cuando estuvieron en ese punto como nosotros, no pudieron hacer, no tenían demasiadas opciones. El escenario estaba mucho más polarizado, mucho más cerrado, un Estado mucho más potente, mucho más. Ahora, muchas veces lo que yo veo por parte del Estado es que es pataleo de ahorcado, y muchas veces básicamente por costumbre, seguimos creyendo que en ciertas zonas el Estado tiene un poder, y en realidad nosotros creemos que tiene un poder mayor del que merece, ¿no? Y el escenario periodístico ha sido así. Muchas veces yo me pregunto cómo tantísimos periodistas, sobre todo jóvenes, ¿no?, con condiciones muy específicas, la edad nuestra, menos de 30 años, sin hijos, sin familia, básicamente a cargo de sí mismos y nada más, ¿por qué no dan un paso que en todos los sentidos es mucho más reconfortante, desde el punto de vista espiritual y también desde el punto de vista material por distancia? ¿Y cuál es la respuesta que darían? ¿Por qué no se da? No, ¿Por qué algunos no lo dan? No sé, supongo que, bueno, no, ya cedo la palabra. No, eso es, a ver, ese fenómeno es complejo de analizar, porque incluso geográficamente es distinto a la manera en que se asume, por ejemplo, desde La Habana, que es una ciudad capital, que es una ciudad donde hay muchas más publicaciones, donde puedes trabajar, y que también hay un cierto, no sé cómo llamarlo, porque nosotros, por ejemplo, no constituimos un gremio, pero hay un cierto nivel de relaciones entre los periodistas que hemos decidido dejar los medios estatales y que de alguna manera nos conocemos, colaboramos para los mismos medios, de vez en cuando, qué sé yo, salimos, nos reunimos, hacemos cosas, y eso es importante, o sea, a nivel psicológico, a nivel simbólico, es complicado para muchas personas, sobre todo que están fuera de La Habana, dejar de trabajar en un medio estatal. Un medio estatal supone tener acceso a internet gratis. El internet en Cuba cuesta 1.50, o sea, $1.50 la hora, y un salario promedio de un cubano oscila entre los 20 y 25 dólares al mes. Entonces, de repente, muchas personas se cuestionan al estar dentro de un medio de prensa, bueno, si me voy de aquí para poder seguir haciendo periodismo freelance, tengo que conectarme a internet para poder estar al tanto de las cosas que están sucediendo. ¿Cómo me lo voy a pagar si no tengo ni siquiera un salario básico ingresando? Muchos de los medios no estatales, como decía Laine, por no ponerle un apellido, aunque en Cuba se le llaman mucho alternativos, ¿no? Muchos de estos medios, tú colaboras para ellos, pero los pagos no son en fechas sistemáticas, y hay veces que la persona puede estar colaborando para un medio y pasarse 6 meses sin recibir ninguna remuneración por los trabajos que ha ido enviando. O sea, son una serie de factores muy pedestres, muy humanos, digo yo también,
que hacen que la gente también se cuestione mucho, aunque a nivel personal pueda estar asfixiado en el medio de prensa estatal donde está trabajando. Hay personas que son de la edad de nosotros, pero sí tienen ya hijos, sí tienen ya una familia, necesitan mantener una mínima estabilidad. Igual cuando tú estás desde afuera, tú miras y dices, bueno, ¿qué estabilidad te puede dar $25 al mes? Pero hay que estar también un poco en la piel del otro y como tratar de entender cuáles son los mecanismos que rigen a nivel simbólico y psicológico en las cabezas de las personas cuando estás en un estado de cosas que te apunta que también cuando salgas de ese medio estatal vas a ser un poco el perseguido, el mal mirado, el que quizás en tu barrio te van a poner un poco más de vigilancia porque ya eres un periodista freelancer y estás trabajando para aquí y para allá. ¿Cómo va a repercutir eso en tu familia? O sea, la gente se cuestiona muchas cosas y hay gente que está dispuesta a dar el paso y hay gente que no está dispuesta a darlo. Y yo creo que no es algo que debamos aquí nosotros criticar, o sea, es la decisión personal de cada quien. Yo creo, en torno a esta pregunta, un poco analizándolo de manera general, sin entrar en las particularidades de cada persona, hay para mí dos tipos de personas en el mundo. Las que se preguntan, ¿estoy en el bando ganador? Y las que se preguntan, ¿estoy en el lado correcto de la historia? A veces, el lado correcto de la historia y el bando ganador coinciden, a veces no. A veces el lado correcto de la historia es el bando perdedor. Entonces, ahora mismo, la fuerza con la que están luchando los medios no estatales con los medios estatales, no está claro quién va a ganar. O sea, ahí no está claro si vamos a enfrentarnos dentro de 3 años a una Cuba que va a tener una ley de prensa, una ley de asociación, determinadas libertades que tienen que ver con la publicación y distribución de contenidos editoriales, en fin, todo este tipo de cosas. Entonces, hacer una apuesta por los medios no estatales es hacer una apuesta por la incertidumbre. Y hay gente que no puede lidiar con la incertidumbre. Primero, porque tienen familia, tienen hijos. Segundo, porque no están completamente seguros de que realmente se está defendiendo, porque estamos hablando de las limitaciones de los medios estatales, pero si vamos un poco a ser autocríticos con nosotros mismos, los medios no estatales todavía no se han convertido en una alternativa lo suficientemente segura, sólida, conformada desde el punto de vista económico, de políticas editoriales, de estructuras, de procesos, como para desbaratar completo un sistema de medios estatal que sí está muy bien engranado estructuralmente, desde proveer de internet en la casa a un periodista hasta ponerle un carro para ir a hacer una cobertura. Los periodistas de medios no estatales van en la guagua o en taxis colectivos. Entonces, en la medida en que los medios no estatales consigan solidificarse, consigan tener modelos de negocios más sólidos, consigan tener estructuras de trabajo y profesionales y armarse de todo este tipo de estructura que necesitan los medios en cualquier lugar del mundo, se van a convertir en una alternativa más segura para que la gente diga, entonces, estoy tomando una decisión no sobre una incertidumbre ni sobre un sueño, sino que estoy tomando una decisión profesional. La decisión de hacer periodismo en Cuba tiene que dejar de ser altruista y pasar a ser profesional. ¿Dónde voy a ejercer la profesión que estudié? No si voy a ser héroe, voy a publicar los trabajos que nadie está publicando. O sea, hay que bajar ese mito, hay que bajar esa manera de mistificar el ejercicio periodístico en Cuba y convertirlo en una profesión como es cualquiera, y en la medida en que eso se convierta, se mundanice, digamos, de alguna manera, será entonces una alternativa válida, no solo para los jóvenes, porque los jóvenes la tienen fácil, no tienen mucho que perder, sino para una generación de periodistas de más de 35, 40 años, donde también hay gente talentosa y que tiene mucho más que perder con todo este tipo de relación con los medios estatales. Ahora, la pregunta se la hacía también porque, yendo no tanto a juzgar por qué tal o cual persona hace o no hace algo, sino que pensando más bien en el proceso histórico que vive Cuba también. No sé, yo estoy yendo hace ya varios años, ya hace 5 o 6 años atrás, era muy complicado que alguien en una conversación callejera se refiriera de hecho a los acontecimientos políticos, qué sé yo, con la nitidez y fluidez con que ha ido sucediendo en los últimos años. Habían nombres que no se decían, digamos, que se hacían gestos. Y de pronto los nombres se empiezan a pronunciar. Entonces la pregunta también que hago un poco, Carlos Manuel, es ¿cómo describirían ustedes, para algunos que aquí no conocen de esa historia,
los sucesos del último tiempo. O sea, hay un hito, si vamos de aquí hacia atrás, del presente hacia atrás, hay varios hitos que han ido sucediendo. Se murió el comandante, Fidel Castro. Antes de eso se abrió una embajada de los Estados Unidos en Cuba. Antes de eso, Raúl y Obama hablaron por la televisión y se dispusieron a generar, a generar un encuentro diplomático. Antes de eso existió la apertura a ejercer en los negocios particulares con el cuentapropismo. ¿Cómo dirían, desde dónde dirían ustedes que arranca o cómo es este proceso más o menos que como periodistas les está tocando acompañar? Porque yo creo, y entre medio se pudo tener internet más allá de los hoteles, hoy día hay en casi todas las plazas. En fin, ¿cómo describirías tú este proceso? Porque ustedes son parte también de una historia de apertura, ¿o no? Para ponerlo así. Y quiero decirle una cosa mientras piensa Carlos Manuel esta larguísima pregunta. Él lanza un libro ahora que está llegando a Chile que se llama La Tribu, que son crónicas justamente de todo este tiempo. Y tenemos 2 libros acá que lo estamos ofreciendo para todos los que ojalá lo quieran comprar, que son, uno es Isla en Rosa y otro es Isla en Rojo, que son antologías de escritores jóvenes, nuevos y no tan nuevos, cubanos, hechas por un amigo nuestro, Rafael Grillo, están con muy buenas historias, y que comprarlo y leerlo no solo les va a servir para conocer la isla, sino que para ayudar además a una muy buena causa por esos lados. Así que están ahí los libros para que lo vayan pensando. 7 luquitas nomás, Carlos Manuel. No, yo creo que no es demasiado difícil. Y vuelvo a enumerar a todos los sucesos que te referiste. Concluir que estamos en un momento de transición, obviamente, ¿no? Que hay una etapa, estamos pasando por el fin de un régimen, hay una etapa que se termina, pero muy claramente con hechos concretos, lo quiere el poder político, lo quiere el Estado o no, ya venía sucediendo, ¿no? Yo siempre creo que incluso algunas de las medidas que el gobierno cubano se ha dignado a tomar en los últimos años, con cierta apertura económica, con cierto nivel de movilidad para los cubanos, con una reforma migratoria que permite a la mayoría de los ciudadanos salir, emigrar del país en principio, sin tener que pasar por un permiso especial del gobierno. Yo creo que estas medidas vienen un poco como a la saga de todo el regurgitar social que ya había, ¿no? No es que entonces el gobierno empieza un poco a montarse en el carro de lo que el país, de lo que la circunstancia está pidiendo a gritos. Y en ese punto nos damos cuenta de que hay un momento que concluye, hay una especie de requiem, si se quiere, porque ya incluso empiezan a pasar desde el punto de vista simbólico, sobre todo simbólico, hace 7, 8 meses muere Fidel Castro. Digo simbólico porque había abandonado el poder político hacía 10 años y su peso concreto dentro de las decisiones del país se había dejado de sentir, ¿no? Pero obviamente sigue siendo como la figura más importante de la historia cubana en los últimos 60 años y probablemente de toda su historia en general. Y estaba ahí y era un elefante en la cristalería, ¿no? Y entonces la muerte de Fidel Castro, a mí en lo personal, incluso más que la apertura de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, que es otro evento como un parteaguas clarísimo, ¿no? A mí me resulta sobre todo, me dio la sensación de, bueno, sí, hasta aquí, porque estás rompiendo eso, rompes con un momento que en términos concretos para mí ha terminado hace muchísimo, ¿no? Pero la revolución se sigue manteniendo como símbolo, como concepto, como entelequia, y la muerte de Fidel Castro entonces viene a derrumbarlo en ese plano. En los términos prácticos, a nivel social, a nivel político, la revolución terminó hace muchísimo, ¿no? Pero esa idea se ha seguido perpetuando ad nauseam. La revolución se sigue manejando como un concepto vivo cuando no lo es. Y bueno, ya muere el epítome de la revolución y entonces es hora de empezar a reconocer, incluso los que no quieren reconocerlo, los que no admiten algo tan evidente como eso, de que estamos en otro momento, ¿no? No está Fidel Castro, tenemos relaciones diplomáticas con los norteamericanos. Entonces son una cantidad de eventos trascendentales en un lapso brevísimo de 1 o 2 años, cuando nos podíamos pasar 10, 20, 30 sin que sucediera nada demasiado relevante, ¿no? Entonces es como un tren que está detenido y de repente arranca en cuarta.
Ahora yo creo que hay también como una especie ahí muy puntual de estancamiento. Quien esté al frente de la locomotora, que no sé quién será, tiene un poco de miedo y ha vuelto a frenar un tanto, pero el país se ha desperezado, ¿no? Y se han desacralizado también muchas cosas. Por ahí quizás se explique esto que dices tú, donde la gente empieza a utilizar un lenguaje más frontal y directo a la hora de nombrar las cosas y no tan elusivo, ¿no? ¿Quieren hacer preguntas? ¿Cómo hacemos? Tú eres la jefa. ¿Con el micrófono? Sí, usamos Hace una pregunta, juntamos varias preguntas y responde. Varias preguntas y responde. Ya, yo voy a pasar el micrófono y solamente voy a hacer una pregunta pensando en los estudiantes nuestros. Tú hablabas hace un rato del periodismo como siempre ha sido, y yo quisiera que les contaran a los estudiantes cómo es ese periodismo que siempre ha sido, antes de la emergencia de estos medios no estatales. Esa es la primera pregunta. ¿Quién más quiere hacer preguntas? Hola, quería consultarle, el acceso a las fuentes es difícil, es más fácil en el último tiempo. ¿Cómo les ha sucedido a ustedes? Vamos a recoger 4 preguntas y después vamos con otra ronda de 4. Yo les quería preguntar, no sé si saben que acá en Chile no hay ningún medio escrito estatal. ¿Qué les parece ese otro extremo? Desde el primer gobierno de Piñera se eliminó el último diario, era La Nación. ¿Qué les parece que en Chile no haya un medio escrito estatal? Cuando dices estatal, dice tampoco hay medios públicos. No. De televisión. Televisión prefinanciada. Sí. Hola. ¿Partamos por estos 3? Quizás, ¿no? Ya, listo, perdón. Yo les quería preguntar, ¿qué tan cerca están los medios no estatales de poder equiparar a los estatales como para que haya de verdad un contrapeso a la información que se entrega por parte de manera más oficial? Empiezo por la última. No sé cuán cerca estemos, pero la situación ahora mismo es como... Nuestra situación es de guerrilla, ¿no? Contingente. Somos como algo muy pequeño y yo no creo en ningún momento que desde el punto de vista, si lo vamos a ver como un enfrentamiento, podamos llegar a los niveles de eficiencia que tiene, porque además hay toda una infraestructura y una maquinaria montada para esto, podamos, digamos, que contrarrestar el peso del mensaje político que el Estado quiere ofrecerle a la ciudadanía del país, ¿no? Entonces la situación de los medios... Por otra parte, yo trato de planteármelo igual para mi salud mental en términos mucho más simples, ¿no? Ya no se trata ni siquiera de verme en un enfrentamiento directo y frontal contra los medios del Estado. Eso cae por su propio peso, ¿no? Solo me interesa, en principio, intentar hacer periodismo, lo que yo creo que es el periodismo, e incluso nosotros... Como ya sabes, esto que estamos hablando aquí son medios electrónicos en páginas web, no hay ninguna posibilidad de imprimirlo en Cuba y de que llegue a la gente. La información está súper restringida y los canales de comunicación están cortados, son como puentes rotos, ¿no? Tú no llegas a tu gente con la facilidad que deberías llegar, o como debería ser naturalmente, a los que deberían ser tus lectores principales. Y entonces, la verdad que el consuelo que yo le encuentro a todo esto es que yo me digo... voy a hacer mi parte, voy a hacer lo que me toca, y entonces cuando la sociedad en general entienda que el periodismo debería ser un bien para todos y entienda que tiene derecho a la información y que tiene derecho a reclamar la información y a que le digan las cosas como es, o al menos a oír, a sopesar distintos puntos de vista, distintas versiones, bueno, cuando todo eso pase, que el periodismo ya está ahí, no esperar que exista, digamos, como esta infraestructura para entonces nosotros hacer, porque, y es a la larga como uno de los principales sostenes que tengo, ¿no? El periodismo como memoria. Yo voy contando, voy escribiendo, me leen los cubanos que me puedan leer, no sé cuántos son, escasos, sobre todo me van a leer cubanos que están en el exilio o en la emigración, como quieran reconocerse, fuera de Cuba, y me van a leer unos pocos, un puñado en el país.
La idea es que de todas maneras cuando esa gran mayoría tenga la posibilidad potencialmente de leerme, si es que llega a pasar en algún momento, bueno, ya estén los trabajos, ¿no? Ya esté el periodismo y ya haya que mostrarle. Hay un país que se esté contando de una manera menos prejuiciada y donde el relato valga por sí mismo sea su propio fin, ¿no? Pero no el periodismo en función de legitimar determinada instancia política, determinado discurso, determinado poder, sino más bien confrontando lo que es la naturaleza propia del oficio, porque ya te digo, estas cosas caen por su propio peso. Si tú haces el periodismo como debería ser, en su propia naturaleza está en que va a confrontar, digamos, que las verdades como más ceñidas, más instauradas, como, ¿no?, más escritas en letra capital. Entonces, como la idea, yo no nos veo como que podamos ejercer como una oposición frontal a eso, ni siquiera hacemos si acaso un rasguño leve, pero creo que es suficiente por otra parte. No, me interesa muchísimo también cómo pasa con estos medios que cada vez más, es algo que me reconforta, se acercan estudiantes de periodismo, como ustedes, gente que está en plena universidad y que quieren escribir, y yo sé que estos medios les están, de alguna manera, están influenciando en ellos de manera directa y están cambiando algunas cabezas antes de lo que se supone que deberían cambiar, y es algo que nosotros, por ejemplo, no teníamos cuando nos graduábamos, siempre teníamos que estar mirando fuera, no teníamos ningún referente cercano como lectores ni tampoco para trabajar, y esto está pasando, ¿no? Entonces cada vez que algún estudiante, que son varios, se acerca porque quiere escribir, porque quiere colaborar, porque le interesa hacer periodismo y le interesa hacerlo en lo que nosotros somos y en lo que nosotros representamos, yo me doy por satisfecho. Para responder un poco la pregunta del muchacho, a ver, si no tienen medios públicos o si son muy pocos, igual nos parece mal. Yo creo que ninguno de nosotros está en una postura de pensar de que en Cuba desaparezcan los medios estatales. No es nuestra posición, al contrario, todo extremismo es malo, toda polarización dentro de la comunicación es mala, porque lo que hace es primordiar un mensaje por encima de otros, y al final nosotros lo que estamos luchando es precisamente por despolarizar la comunicación en nuestro país, y me parece que si en el país de ustedes es a la inversa, pues también está mal. Al final no se trata de pensar que unos medios son mejores que otros por el esquema que tengan de financiación, de propiedad o de lo que sea, sino que un país necesita que haya de todas las variantes y que las personas puedan ser electivos, o sea, puedan consumir todo tipo de prensa y puedan decidir cuál es la verdad en la que a la larga van a creer, ¿no? Y que al final es lo que en nuestro país no hay. Así que, bueno, no es que sean estatales o que nosotros los alternativos seamos los mejores o qué sé yo, sino que tiene que haber espacio para todos y tiene que haber la posibilidad de todo el mundo poder decir lo que piensa y sustentarlo con los elementos que tenga. Y un poco para responder la pregunta inicial de cuál era el panorama anterior, o sea, de los medios estatales, para dar un dato quizás un poco académico, cuando yo hice mi tesis de grado en Camagüey, hice un estudio sobre el periódico local, y era un estudio que tenía un antecedente que habían hecho otros estudiantes en La Habana con el periódico Granma, que es como el medio nacional más importante en Cuba, un estudio de agendación, o sea, buscar cuál era la agenda del medio, los temas que publicaba el medio, las valoraciones que publicaba acerca de esos temas, y construir esa misma agenda en lo público, o sea, cuáles eran los temas que le interesaban a las personas y las valoraciones que tenían las personas de ese tema. Y al hacer la correlación, que se hace mediante un método estadístico matemático, o sea, ahí mi valoración del asunto no tiene nada que ver, en el caso de Granma la correlación dio menor de un 1% en una escala de 10, y en el caso del periódico donde yo trabajaba dio un 0,07%, o sea, te da un poco la idea de cuáles son los abismos que hay entre las necesidades informativas de la población, las aspiraciones, las preocupaciones que tiene la ciudadanía cubana y lo que están publicando nuestros medios de prensa, que de repente te parece que es como que están hablando de otro país y que no es el tuyo. Y para retomar la pregunta sobre el acceso a las fuentes de información, para los medios no estatales es extremadamente difícil. ¿Por qué? Porque primero no existen como ente legal, o sea, no tienen derecho legal de pedir entrevistas a ningún funcionario o administración pública.
¿Qué es lo que ha pasado? Que en la práctica, cuando se han pedido entrevistas, ha habido administraciones y determinados funcionarios públicos que sí han concedido la información. ¿Cuál ha sido la estrategia de nuestros medios para acceder a la información de tipo estatal o oficial? En Cuba existe a nivel, la estructura más baja del gobierno es la Asamblea Municipal del Poder Popular. Esos delegados son electos de manera directa y secreta por las personas de su circunscripción. Entonces tienen al menos 2 veces al año que rendir cuenta ante esas personas y tienen toda la información sobre su circunscripción, toda. O sea, es increíble la cantidad de información sobre aspectos económicos, sociales, condiciones de la vivienda, salario que dominan esas personas. Los delegados generalmente están dispuestos a hablar. ¿Por qué? Porque tienen que lidiar con los reclamos de sus vecinos. No es ya el diputado que nunca ve al elector, sino que es la persona que día a día se está encontrando contigo en, digamos, la parada del ómnibus, en el trabajo, en cualquier sitio. Cuando nosotros empezamos a trabajar temas locales con relevancia nacional, nos encontramos primero que estas eran las principales fuentes de información y segundo, que si uníamos muchos delegados podíamos armar un municipio. Y cuando ya uno arma un municipio en cuanto a estadística, en cuanto a información, en cuanto a datos, ya tiene un panorama un poco de lo que está sucediendo en un territorio. La primera opción, por supuesto, con las fuentes en Cuba es desanimarse. Y la segunda es pensar y asumirlo como un desafío. Por ejemplo, otro ejemplo cortito, salud pública. Ningún médico puede dar absolutamente ninguna estadística de salud pública, aunque sea anónima, o sea, sin los nombres de los pacientes, sin solicitar permiso al Ministerio de Salud Pública. Nosotros hicimos un trabajo sobre un vertedero a cielo abierto en una comunidad que estaba presuntamente causando el aumento de las infecciones respiratorias agudas. Más allá de los testimonios de las personas, nosotros no hubiéramos podido demostrar absolutamente nada porque no podemos tener como un grupo independiente que haga un estudio en la zona, ni podíamos supuestamente tener acceso a esas estadísticas del policlínico, que sí las tenía y sí las podía dar si hubiera recibido autorización del ministerio. Sin embargo, por la misma pertenencia de los trabajadores del policlínico a la comunidad afectada, ellos quisieron dar los datos, aún sabiendo que podían perder sus trabajos. Y con esa data de 10.000 pacientes de una comunidad específica, podemos demostrar a partir de estadísticas cómo efectivamente después del establecimiento de este vertedero a cielo abierto, había aumentado la tendencia a crecer de las infecciones respiratorias agudas. Incluso tuvimos acceso a estadísticas de cáncer de pulmón, Zika, dengue, que eran otras cartas como que nos dejamos debajo de la mesa para un segundo o tercer reportaje. Y un segundo problema que hay con las fuentes, por ejemplo, esto que nos pasó con el policlínico, es que Cuba no tiene ley de protección de fuentes. O sea, si aparece alguien que de alguna manera revele alguna información que puede llevar a un reportaje, usted podría ser citado ante un juicio y tiene que declarar el nombre de la persona como periodista o, bueno, ir a la cárcel. Pero no hay una ley, usted como periodista no tiene derecho a proteger esas fuentes. Y eso es extremadamente importante porque de pronto te deja sin muchos recursos. Hay un caso grandísimo que no le pasó a un periodista, le pasó a un bloguero, que es las pruebas de ingreso a la educación superior en Cuba fueron vendidas. Una persona filtró la información de que fueron vendidas y cómo fueron vendidas, el bloguero la publica, fue todo un escándalo, se volvieron a hacer las pruebas de ingreso, pero el bloguero fue llamado a testificar y la persona que se lo había dicho era un estudiante que había comprado el examen. Entonces el muchacho en el juicio tuvo que dar el nombre de ese estudiante y lo puso en riesgo. Y un periodista profesional protegería la fuente, o sea, si hubiera habido un marco legal, la hubiera protegido. Sin embargo, en Cuba no existe y era ir a la cárcel él por cómplice o revelar el nombre de la fuente. Y eso tuvo repercusiones. Entonces, un poco hay que repensar también el tema de la protección de fuentes en Cuba y en los países que no la tengan. Bueno, el periodista debería haber ido preso él, pienso, opino. ¿Quién? Allá hay 4 preguntas más. 1, 2, 3. ¿Otra más? Oiga, también hay una revista acá para los estudiantes que quieran adquirirla, unos caimanes barbudos que pueden ser bien interesantes para que conozcan un poco más de adentro lo que se está haciendo allá. Por ahí tú la tienes, Darío, ¿verdad? Darío aquí, el encargado del comercio ambulante.
¿Cómo se llama? Yo creo que el periodismo siempre tiene que estar del lado del pueblo y de los trabajadores. Y creo que comparto mucho la visión que tiene la compañera sobre sobre la incertidumbre que tienen los medios de comunicación alternativos al Estado, sobre la no garantización de que estén haciendo un periodismo realmente libre, o como se habla de que volver a hacer un periodismo que existía antes. En Venezuela y en otros casos como Chile existen medios alternativos al Estado, pero son controlados por una hegemonía proimperialista que lo que busca es desestabilizar procesos democráticos que ocurren en Latinoamérica. Lo estamos viendo en Venezuela, también lo vimos en las palabras de Carlos Manuel cuando habla sobre el periodismo alternativo, sobre acabar con un régimen que según él acabó, y yo creo que no, porque es un proceso que está ayudando al pueblo cubano. Yo creo que la pregunta que quiero hacer es, son dos preguntas. ¿Cómo evitar que este nuevo periodismo se convierta en un agente desestabilizador de los procesos que están ocurriendo en Cuba, sociales, económicos, políticos? ¿Y cuáles son las herramientas que este nuevo periodismo le puede entregar hacia la modernización de la profesión, del oficio de periodismo, para no terminar en un agente desestabilizador y lo que genere sea un paso de la revolución cubana, de la revolución social que existe allá en Cuba, con el periodismo hacia el siglo XXI, ya dejando atrás todo el retroceso o el paso lento que ha avanzado con el constante de los años? Hola. En el 2015 el periódico de New Yorker sacó un artículo llamado Opening for Business, en el que habló de un empresario que se llama Hugo Cancio, dueño de la revista On Cuba. Y quiero saber qué opinan ustedes de cuál es el mal mayor para el periodismo independiente en Cuba. ¿Los grandes empresarios que eventualmente podrían llegar, o el periodismo estatal y el Estado censurador? Bueno, tomando en cuenta algunos de los comentarios que ustedes realizaban en torno al acceso a Internet, en este caso de la prensa estatal y, por decirlo así, la prensa independiente, ¿existirá alguna influencia política en esta diferencia? Porque en los medios estatales y los medios independientes, en el acceso a Internet, ¿existirá una influencia política por parte del gobierno que esté, en este caso, presente con los medios? ¿Habrá un privilegio más de los medios estatales? ¿Serán más tomados en cuenta los medios estatales o serán menos tomados en cuenta los medios independientes? Pero faltaba la última vez que estaba por acá. Sí, un poco conectando con la pregunta de Hugo Cancio, que creo que nos remite necesariamente al tema de financiamiento de estos medios no estatales, y un poco lo que se estaba comentando de justamente en Cuba, el toque, que habían sido medios que habían comenzado, su génesis había estado conectada con este tipo de financiamiento externo. ¿Ustedes cómo funcionan entonces en temas de financiamiento, sabiendo justamente la precariedad salarial con la que se vive en la isla, y justamente cómo les permite mantener su independencia y su compromiso ético con la labor periodística en rigor? Y como segunda pregunta, me interesaba saber cómo mantienen la relación con el gobierno en términos de censura y de represión, cuáles han sido sus experiencias, teniendo en cuenta esta desprotección que tienen los medios no estatales en legal, digamos, para hacer el trabajo. ¿Cómo ha sido la relación con el gobierno en ese sentido? Gracias. Nosotros, Tuni, ahorita ha sido una especie de taxonomía de cómo ha sido esta evolución paralela al Estado dentro del sistema de medios en Cuba, y nosotros venimos a representar como la última oleada, ¿no? Que es la oleada que viene después del momento donde aparecen un par de medios que son financiados por instituciones o propiamente por empresarios extranjeros o cubanoamericanos, como es el caso de Hugo Cancio y On Cuba, ¿no? Que, como decíamos, es un híbrido raro porque, bueno, es propiamente un empresario capitalista tal cual. On Cuba no es más que, esta revista no es más que un proyecto dentro de su idea mucho mayor, que estoy casi seguro que es convertirse en un magnate, esperando que llegue otro momento en Cuba.
Pero él tiene la posibilidad de hacer esto, de abrir una oficina con una redacción periodística en La Habana y tal, porque tiene la autorización del gobierno. Entonces ahí tienen que haber intereses muy importantes detrás de algunos actores políticos que no sabemos exactamente quiénes son, pero que le permiten a Hugo Cancio tener un proyecto como este en Cuba, ¿no? Por otra parte, de entrada, el periodismo, yo estuve ahí alrededor de unos 3 años, y la verdad es que fue muy importante para mí, casi como una escuela, pero hay un momento igual donde tus intereses van a entrar en contradicción, tanto porque, bueno, porque el que está enfrente del medio es un empresario propiamente, y por otra parte es un empresario que además de sus propios intereses, a saber cuáles son, porque muchas veces aquí esto se trata como de mucha astucia, ¿no? Están ocultos, tú no sabes bien a qué responde, porque está en un momento donde él también está en un momento donde todos sus intereses se pueden ir abajo. Muchas veces en Cuba muchos empresarios de este corte han dado paso en falso a alguien no le ha gustado y le han movido el piso, ¿no? Y le podría pasar exactamente igual. Entonces, por una parte hay que lidiar con sus intereses, que no sabía exactamente cuáles eran, pero que efectivamente coartan el ejercicio periodístico, y por otra parte también estaban el pacto que él tenía que haber hecho de antemano con el Estado, con el gobierno, para estar ahí, y obviamente eso pone cortapisas, pone límites a la hora de decir, a la hora de denunciar, lo que sea que uno haga en ese momento. Y entonces nuestros medios, que también nos escindimos de ahí un poco, son ya iniciativas mucho más pequeñas, mucho más a contracorriente, pero también con un margen de libertad más amplio, ¿no? Entonces, en mi caso particular, el AINE, bueno, ya les hablará de su experiencia, tenía como una estrategia mucho más poderosa de antemano, pero nosotros lo que hicimos cuando nos reunimos fue, bueno, y fue instintivo, ¿no? Bueno, hagamos este medio simplemente porque tenemos ganas de hacerlo, porque no nos queda de otra, no hay nada que perder y todo que ganar. Y cuando lanzamos El Estornudo, la idea fue, bueno, hagamos esto y tratamos de que sea lo medianamente bueno como para convencer a alguien, alguna fundación, alguna ONG extranjera, sobre todo, que nos pueda en algún momento financiar este proyecto, ¿no? Y bueno, logramos engañar a alguien, afortunadamente, después de 1 año y medio, pero hasta hoy, en este minuto, El Estornudo se ha hecho sin un centavo. Los únicos trabajos que que hemos podido como pagar son trabajos que de antemano hemos logrado venderle a medios extranjeros, los sacamos de manera simultánea, y por ahí el colaborador, el reportero en ese caso, tiene un dinero para eso. Bueno, finalmente sí logramos obtener un grant de Open Society Foundation, y a partir de ahora tenemos una estrategia para todo lo que resta 2017 y 2018, con un financiamiento muy preciso que nos va a permitir como afinar la política editorial mucho más, trabajar de manera consciente en temas que hasta ahora no hemos podido trabajar justamente por falta de movilidad, falta de infraestructura, de equipos, de dinero, de pago, etcétera, y ahora lo podremos hacer. Y para ello, que es lo más importante para nosotros, es que ningún dinero puede comprometer de antemano nuestra política editorial. El dinero que tiene que llegar a nosotros, el financiamiento que nosotros podamos tener, y además a quién se lo tomamos y a quién no, pero este financiamiento, si finalmente decidimos aceptarlo, que en este caso sí, tiene que ser solo por alguien que esté interesado en apoyar lo que nosotros ya venimos haciendo, pero no alguien que vaya a esperar de nosotros algo de antemano que él quiere y nos va a dar un dinero para eso. O sea, no es un dinero donde la revista va a trabajar por encargo a una política editorial que quiere el inversor, ¿no? Y esa lógica está marcada desde el principio, porque si tú empiezas sin un centavo, empiezas de nada, te mantienes 1 año y medio así, cuando alguien va a venir a darte dinero o a apoyarte con un financiamiento, lo va a hacer porque cree que lo que tú estás haciendo vale la pena en algún punto, ¿no? Y entonces ha resultado atractivo para cierta gente ha decidido invertir, pero ya no entra en negociación nuestra política editorial, lo que nosotros creemos, el periodismo que nosotros hacemos, y el dinero que tenemos ahora. Si es eso lo que preocupa, no, en ningún punto nadie nos ha pedido como que respondamos a determinados intereses, o como decía alguien, que francamente estos eufemismos yo no sé a ciencia cierta a qué se refieren, pero los he oído mucho como algo como agentes desestabilizadores o algo así. No sé, lo juro, lo quiero pensar como muy literal, pero no sé exactamente qué significa agente desestabilizador. Pero bueno, en ningún caso nadie nos ha pedido que seamos agentes desestabilizadores de nada.
Un poco retomando esa misma pregunta, la arista de cómo evitar que los medios no estatales se conviertan en una especie de agentes desestabilizadores o que retrocedan estas políticas sociales que ha adoptado Cuba en los últimos años. Yo daría una receta de 4 elementos fundamentales. 1, transparencia. 2, vocación de servicio público. 3, responsabilidad. Y la 4 se me olvidó. Son muchas horas de no sueño. Ya, vamos a dejarla en 3, que es 3 impar. Primero, los medios no se hacen para los periodistas, ni se hacen para los políticos, ni se hacen para las empresas. Se hacen para la ciudadanía. La ciudadanía tiene derechos y deberes. Cuando uno inicia un medio, tiene que entender que la ciudadanía tiene derecho a recibir toda la mayor cantidad de información posible sobre ese medio y no solo contenido. En el caso del periodismo de barrio, ¿qué hemos hecho? Todas las finanzas del periodismo de barrio son públicas. Usted ahora abre la página, antes estaban en reportes mensuales, ahora lo condensamos para que sea incluso más fácil acceder a eso. Tiene un reporte por año donde encuentra el nombre del donante, el último, Independencia. El nombre del donante, el monto recibido y para qué se usó ese dinero. En la medida en que la ciudadanía sea capaz de fiscalizar desde el punto de vista económico, los medios, va a tener mucho mayor poder sobre los medios y el poder de decidir si lo lee o no lo lee, si le cree o no le cree. Entonces, eso es una de las variantes. Segundo, el periodismo de servicio público es el mismo en Groenlandia, en Cuba o en España. El periodismo que se plantea una profunda vocación de servicio público no puede desestabilizar a nadie. Porque ese periodismo, ese no es su objetivo. El objetivo del periodismo en función de servicio público es servir a la toma de decisiones, poner en jaque a los políticos, poner en jaque a la empresa privada, poner en jaque a la sociedad, pero para mejorarla, o sea, no para empeorarla en ningún caso. En tercer lugar, el tema de la independencia. O se es independiente o no se es independiente. No hay independencia, no hay términos medios en la independencia. Y en el caso de Cuba, el contexto con Estados Unidos, aún en esta especie de ente abierto por Obama en 2014, es extremadamente complejo. Hay 30 millones de dólares aprobados por el Departamento de Estado para restaurar la democracia en Cuba, lo que sea que entienda Estados Unidos, y eso Latinoamérica tiene mucha experiencia por democracia. Si usted es independiente del Partido Comunista de Cuba, pero recibe fondos del Departamento de Estado de Estados Unidos, usted no es independiente ni la cabeza de un guanajo. O sea, usted es tan dependiente como aquel periodista de Granma que escribe por órdenes del partido. Entonces yo creo que quizás lo que tiene claro como nunca antes esta generación es que no hay medias tintas en la independencia. Y en la medida en que la transparencia, la vocación de servicio público, la responsabilidad, que es saber hasta dónde vas a llegar y por qué lo estás haciendo y tener un objetivo claro, y esta última independencia se cumplan tal cual y sin determinados matices que se pueden transformar en oportunismos políticos o económicos, porque lo más fácil ahora sería transformar uno de estos proyectos en una minita de oro, porque ahí está USAID, ahí está el Departamento de Estado, ahí está National Endowment for Democracy, o sea, la lista de organizaciones que quieren dar dinero para promover la democracia en Cuba es infinita y es muy fácil aceptarlo. Entonces, un poco no perder el rumbo y tener estos 4 principios como muy claros es lo que va a permitir que este periodismo que está surgiendo en Cuba se convierta en un referente y no en una prolongación de lo que ya venía siendo el periodismo que se hacía desde la oposición política. Genial. A ver, con esto de los agentes desestabilizadores, a mí me pasa algo muy gracioso. Yo sí creo que hasta cierto punto los nuevos medios, estos que estamos hablando, son agentes desestabilizadores. Lo que pasa es que no lo veo como algo negativo. O sea, creo que la prensa en alguna medida tiene que ser un agente desestabilizador de lo que se anquilosa. O sea, si la prensa está defendiendo un poder que comete errores, tú estás cometiendo un error porque no estás haciendo un agente de cambio, o sea, no estás haciendo lo que te toca, que es un poco hurgar en las contradicciones que tiene la sociedad y mostrarlas. Lo que pasa es que lo que dice Laine, el problema es para qué tú la muestras. Si vas a ser un agente desestabilizador para favorecer a otro poder que le interesa posicionarse allí, pues entonces ya ahí sí está habiendo un problema, ¿no?
pero no le veo nada de negativo a ver estos nuevos medios como agentes desestabilizadores precisamente del anquilosamiento político y económico que ha tenido la sociedad cubana durante muchos años. Lo que me parece es que al menos estos nuevos medios o ninguno de estos nuevos medios tiene precisamente la intención de derrocar un gobierno o de hacer una oposición política. Y creo que ha sido bastante claro en las políticas que han tenido al dirigir sus dinámicas como medios como tal. Esa misma intención que tiene, por ejemplo, el AINE con Periodismo de Barrio de buscar financiamientos de alguna manera lo más transparentes posible, de no aceptar dineros de lugares que vienen con otras intenciones. Lo que decía Carlos Manuel, que los pagos que tú recibas no te condicionen tus agendas o no te condicionen las maneras, los tratamientos que tú le das a los temas que vas a publicar. Pero a la larga sí somos agentes desestabilizadores y creo que eso está bien. Gracias. Vamos a recibir las últimas 3 preguntas para ir terminando esta conversación. Vamos, estudiantes de periodismo, tienen que hacer preguntas. Usted tiene otra ya. Vamos a ver si hay alguien que quiera... O sea, vamos a repetir preguntas. Come on. Sí, si nadie quiere hacer preguntas, entonces ustedes dos pueden repetir una pregunta. ¿No hay nadie más interesado? Ya. Entonces, ustedes dos repiten preguntas. O sea, se repiten ustedes, no la pregunta. Y con eso terminamos la charla. Yo quiero saber qué le puede pasar hoy en día a un periodista que ejerza el periodismo por fuera de estos medios estatales. ¿Qué consecuencias puede tener? ¿Solo lo van a vigilar o pasa a mayores el tema? Quiero saber más concretamente qué está pasando hoy en día en ese aspecto. Espérate, creo que hay otra. La pregunta es, delante hablamos sobre lo que pasaba en Cuba. Igual me gustaría que, por ejemplo, Patricio, que es director de un medio alternativo acá en Chile, pudiese contar la experiencia de lo que pasa acá realmente en el periodismo en Chile y pudiera generar una opinión de los invitados sobre la situación que ocurre acá en Chile en relación a las diferencias que existen con Cuba. Sí. ¿Qué le puede pasar a un periodista que se va de los medios estatales a hacer periodismo en otro lugar? Yo creo que la pregunta incluso puede empezar por qué sucede con los periodistas que están en los medios estatales. O sea, desde dentro incluso también hay... digo un poco quizás para dejarle la la parte de desde fuera que han tenido quizás un poco más de experiencia en ese sentido, pero los mismos periodistas que están en los medios estatales también sufren de ciertas represalias o situaciones ante manifestaciones que puedan tener divergentes a la política del medio que trabajan, que a la larga es la política de todos los medios estatales en Cuba. Desde sanciones dentro de sus mismos trabajos por publicar quizás en sus blogs opiniones que vayan contrarias a la política editorial del medio donde trabaja. Puedes recibir despidos de tu centro laboral por participar quizás en talleres o en experiencias de intercambio en otros países que quizás tu medio no autoriza o no está de acuerdo con que tú tengas esos intercambios. Hasta cosas más a nivel ya simbólico, como decía Carlos Manuel, como el tema de vigilarte un poco cuáles son las páginas que tú consultas en internet, si son de estos mismos medios que estamos hablando, si haces comentarios en esas páginas o cosas tan violativas de tu derecho personal como si sostienes amistad en las redes sociales con personas que trabajan en estos medios alternativos o si les das like a publicaciones de estas personas. O sea, se llega hasta esos puntos, tristemente, a pesar de que no haya una política escrita declarada
de que nada de eso se puede hacer. Es como un poco el ambiente que se vive dentro de muchos de los medios estatales y que dependen muchísimamente de las personas que están específicamente en los puestos de poder en esos lugares. O sea, hay medios donde es mucho menos la represión en ese sentido y hay lugares donde la política estricta con los trabajadores de esos medios de prensa es mucho más fuerte. Yo te podría dar mi experiencia particular, el último medio estatal en el que trabajé, el Caimán Barbudo, que es una gran revista y cuyo colectivo respeto muchísimo, pero pertenece a una superestructura que a la larga es la Unión de Jóvenes Comunistas del país. Yo publiqué a sazón de la muerte de Fidel una reflexión muy personal y muy informal en mi blog, y a raíz de esa publicación me pidieron que no trabajara más en la revista. Aún hoy sigo colaborando porque Cuba es un poco loca de entender y al final las personas que hacen esa revista son grandes profesionales, son grandes intelectuales que yo respeto y mantengo mi relación de amistad, de camaradería con ellos, y si tengo algo quizás que escribir y lo quisiera publicar ahí, sé que se los envío y puede salir publicado. Pero la estructura, que es la que está arriba y la que decide quién permanece y quién no, y qué es lo que se puede y lo que no se puede hacer, a la larga siempre ejerce una presión que no se discute, o sea, que no hay cómo discutirla. Entonces, Elaine habló un poco quizás de las experiencias que han tenido ustedes desde fuera. Ahí lo que está, a ver, para resumirte más o menos lo que podría pasar. Sanciones administrativas en los centros laborales en caso de que haya alguna vinculación con un centro laboral, sea un medio de prensa estatal o cualquier otro medio de prensa. Vigilancia electrónica, implica todas tus comunicaciones electrónicas y tus dispositivos móviles y computadoras. Vigilancia no electrónica. Detenciones breves de hasta 72 horas porque se pueden hacer sin presentar cargos formales contra el detenido. Interrogatorios sin debido proceso, o sea, sin que se expliquen las causas de por qué está siendo interrogado. Resquicio de dispositivos electrónicos, te pueden quitar la computadora, el teléfono, pueden pedirte las claves, pueden revisar todos estos dispositivos y pueden decidir si los devuelven o no. Y otra serie de acusaciones como acusaciones por enriquecimiento ilícito, porque como no está establecido esto como una figura de trabajo, al final estás ejerciendo una profesión sin estar debidamente inscrito y tal. O sea, hay una serie de figuras en el Código Penal cubano que son lo suficientemente amplias y al mismo tiempo poco definidas como para que sirvan para procesar también por temas de periodísticos. Una de ellas es la usurpación de funciones, que es una persona que esté ejerciendo el periodismo sin estar debidamente acreditado. Muchos de los periodistas opositores, por ejemplo, no son graduados de periodismo. O sea, la mayoría de las veces, ahora mismo hay 2 que están siendo acusados por usurpación de funciones. Se pueden incluir en una lista de personas reguladas, que son personas que no pueden salir del país. Esas son quizás algunas. No significa que a nosotros nos hayan pasado todas, ni mucho menos. Estoy poniendo todas las que han ocurrido a la comunidad periodística en Cuba, de las que tengo información. Yo voy a responder esa pregunta que se hizo un poco para ir cerrando, digamos, además. El Clinic nació cuando ya en Chile no había censura de parte del Estado, pero sí había una muy fuerte autocensura y existían unos grandes medios que siguen existiendo, que son el Mercurio y la Tercera, que son de grandes conglomerados económicos, y nuestro problema no fue el Estado en ese sentido, sino que ha sido siempre luchar contra una estructura económica que es muy hostil a los medios que no son de su simpatía, que están dispuestos a reportear y averiguar lo que ahí pasa. Nosotros, al igual que lo que contaba Carlos Manuel, pasamos aproximadamente 3 años sin que nunca se le pagara a nadie aquí, ninguno lo hacía por razones económicas, sino que todos vivíamos de otras cosas. Durante esos primeros años, ya habían pasado como 8 años del final de la dictadura, vivíamos teniendo amenazas de bomba, y teniendo que abandonar la oficina. Más de alguna vez a alguno le tocó alguien que llegara a agarrarlo a puñetazos, digamos, cosas por el estilo. Pero
en el fondo, lo que nosotros hemos hecho acá, nosotros y otros, yo creo que es enteramente cómplice a lo que están viviendo ustedes en sus medios allá. Comparar la realidad chilena con la cubana resulta ridículo en muchos aspectos, pero en algunos no tanto. Acá hemos tenido una historia también de una prensa muy, desde el golpe de Estado en adelante, porque antes no era así. Ustedes ya más o menos han escuchado un poco las conversaciones, las otras que hemos tenido de esa realidad. Una prensa que estaba muy en manos de un solo sector político, de la derecha pinochetista, pero la verdad es que ya desde la segunda mitad de la dictadura de Pinochet aquí sí había prensa, sí aparecieron medios opositores a la dictadura que tenían y recibían financiamiento de afuera. Y yo creo que ahí hay un tema que también es interesante a considerar en lo que les va a pasar a ustedes también, que en esa transición de donde el periodismo independiente es una causa apoyada o que quisiera ser apoyada por muchos, cuando se accede a una democracia más normalizada en estos aspectos, esas ayudas muchas veces dejan de llegar y estos medios tienen que aprender a vivir solos. Y el aprender a vivir solo es también un gran ejercicio de establecer relaciones con las comunidades en las que se habita, encontrar algunos tipos, no sé, de complicidades, de aires, de vínculos, de ingenios que permitan descubrir maneras de vivir sin depender de otros. Yo creo que ese también es un reto que va a tener los medios de ustedes, que sin duda tienen la posibilidad, fueron de los primeros que entraron ahí después de la Joanny Sánchez, digamos, y con un aire bien diferente, pero que al final va a ser parte de una larga historia de recuperación de un espacio de periodismo independiente que va a tener que aprender a pararse en sus propias patas y caminar. Al día de hoy uno puede decir que habrían muchas razones en Chile para quejarse efectivamente del sistema de medios que tenemos. Los grandes medios siguen muy concentrados en algunas manos, pero diría que peor todavía es quedarse refunfuñando y quejándose respecto de esa situación en que nos toca vivir en lugar de, como ustedes mismos están haciendo allá, seguir abriendo y generando espacio en vez de llorar en los rincones por la situación que a uno le tocó vivir. De manera que yo quisiera agradecer muchísimo esta conversación con ustedes. Yo creo que para todos es muy enriquecedor, nos sirve para saber y para romper con las ideas preconcebidas, que yo creo que es algo a lo que el periodismo está llamado también a combatir, esas ideas de cuando se cree que en un lugar sucede una cosa, en lugar de ir con la curiosidad limpia y abierta a ver verdaderamente qué sucede. Creo que es el gran reto que tenemos en el oficio que nos aúna a todos aquí. No sé si tienen algo más que quieren agregar, alguna cosa más. Muchas gracias a todos ustedes también. Y aquí van a estar los libros estos que les digo y la revista El Caimán Barbudo para que vengan. Ojalá adquieran algunas porque va a ir en ayuda además de un muy buen amigo que su mujer está pasando por una gran dificultad de salud. Y les recomiendo mucho estos libros y estas revistas, dicho sea de paso. Gracias.